Estás en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era, generando las entrevistas diferenciadoras para clarificar lo que acontece en todo el planeta Tierra. En esta edición especial también de las entrevistas especiales de Galáctica Radio y Televisión, ahora vamos a Europa, allí estamos justamente en contacto directo con uno de los periodistas europeos más prestigiosos de estos tiempos, me refiero a Pedro Santos Movellán, justamente ganador, entre otras tantas cosas, del premio Iris 2020. Pedro, colega, tocayo también, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra red mundial, ¿cómo estás? Un placer, Pedro, encantado de estar con vosotros y de podernos conectar a través de las tecnologías, estar comentando todo lo que tú quieras y más. Un Bien, saludo. bien, bien. Realmente un gustazo estar en contacto contigo y realmente tenemos una dinámica privilegiada de contar justamente con todas estas nuevas herramientas electrónicas en este tiempo, en esta era realmente que tiene mucha dinámica y que nos permite justamente establecer esta vía de comunicación, este ida y vuelta, este feedback justamente para establecer esas alternativas comunicacionales tan necesarias para la humanidad, ¿no? Está claro que, aunque nosotros, concretamente yo me dedico a lo que es el archivo, lo que es el pasado, no Ujú. dejo de lado el futuro, está claro. Correcto. Bueno, justamente por eso me encantaba tratar de establecer este diálogo, esta charla contigo, porque sos un hombre que un poco recorre la historia de lo que ha acontecido en el mundo de las comunicaciones, lo que pasa en este avance tecnológico y en este fortalecimiento tal vez de los seres humanos post pandemia, ¿no? Fíjate que venimos con una historia humanitaria bastante compleja y tal vez parte de ese archivo que vos recorres habitualmente te haya llevado de alguna manera a conocer o a interpretar distintas cuestiones que está atravesando la humanidad en estos tiempos, ¿no, Pedro? Está claro que todo se ve en perspectiva y la perspectiva que tenemos ahora, echando un vistazo atrás, es que hay que poner las cosas en su justa medida. Es decir, Ajá. antiguamente lo que era el saludo parece que ya ha quedado, ya ha pasado a la historia. Lo que son Ajá. las imágenes en color son muy recientes. Lo que son las imágenes en blanco y negro también son muy recientes con respecto a la historia de la humanidad. Entonces, el tener a tu alcance un archivo donde puedes ver la evolución de las costumbres en movimiento es algo sorprendente y es, pues prácticamente tiene un siglo, poquito más de un Ajá. siglo. Somos unos afortunados y unos privilegiados, porque así podemos interpretar realmente lo que ha sido la historia, y en este caso la historia de la televisión, porque tenemos un testimonio que no miente, que es la imagen y el sonido. Claro, eso un poco refleja lo que hemos vivido en estas décadas, más que nada las últimas que han sido tan complejas y que cuando uno empieza a buscar parte de esa historia tan interesante del viejo mundo y también de América en sí, nos va llevando realmente a sorprendernos justamente en la cuestión de la imagen y el sonido que uno puede percibir de tanta cantidad de hechos y acontecimientos que hemos vivido, ¿no? Es cierto, fíjate que ha evolucionado todo, desde los formatos, Ajá, comenzar con las famosas 2 pulgadas, claro. la pulgada, Ujú. el UMATIC, el Betacam SP, el Betacam SX, Sí. los discos, ahora ya directamente ya no existe, ya es Ujú. una cosa que pertenece Quedó en al el pasado. universo digital, a la Claro, nube, ya a la nube, hemos exacto. Ujú, desterrado los vinilos, hemos ujú, desterrado los CDs, los CD singles, en fin, hemos desterrado un montón de formatos, ujú, pero lo que permanece inalterable, y es lo que veo a lo largo de toda la historia reciente, que es lo que plasmamos en imágenes, ujú. es siempre el afán de comunicar, el afán de innovar, el afán de la creatividad que tiene el ser humano y que se puede plasmar en diferentes estilos o en diferentes creaciones. En nuestro caso tocamos la música, Ujú. también la música es parte fundamental, porque la música Reaviva un significa y poco el nos espíritu recuerda también, momentos ¿no? concretos. También, claro. Ujú. Como que Nos conlleva y lleva, acompaña todo ese proceso tan impactante que hemos tenido en estos últimos tiempos, ¿no? Es como un soporte complementario de todo esto que claro, estamos hablando, ¿no? claro, la música te lleva a momentos de tu vida en Ujú. los cuales has escuchado esa canción y pueden haber pasado décadas. Ajá, Y puede ser que sea una canción que has escuchado una vez o dos claro. y de repente te traslada a una emoción, a un sentimiento, a una persona querida, a un desamor, te lleva a un país, te lleva a la infancia,
a muchos momentos. Luego la moda igual, el ver la moda a lo largo del tiempo es muy sorprendente. Aquí, por ejemplo, en España las sombreras hicieron furor en su momento. Ajá. Eh, las sombras de ojos en las mujeres, eh, los cardados de pelo, la laca. Yo creo que la capa de ozono se destruyó por la laca que nos echábamos en los 80. Todo eso está en las imágenes a las cuales tenemos acceso. Y Sí, antes nosotros hacíamos el programa a través de cintas, habitualmente de Betacam SP, claro. que visionábamos en unos aparatos y luego lo ingestábamos en un sistema que se llamaba Mojo para ir al Ávida a montar. Los Ahora procesos eran mucho directamente, más lentos, ¿no? Más complejos de alguna manera. Esta muy tecnología complejo, nos ha facilitado introducirnos muchísimo. rápidamente digamos, en tiempo real y llegar a Sí, cualquier sí, punto del mundo como lo estamos haciendo ahora, que nos están viendo, no sé, en Japón, en China, en Estados Unidos o en la Antártida, ¿no? Por ejemplo, recién cierto, estábamos hablando cierto. con gente de la Antártida que la verdad que nos pone muy contentos que nos estén viendo y que puedan distraerse y un poco reflejar esto que acontece justamente con estas nuevas herramientas tecnológicas que tienen una llegada impresionante. Es increíble. Dentro de esa estructura, ¿no, Pedro? ¿Qué has vivido vos que te ha sorprendido, que te ha impactado más que nada y por el cual, entre otras cosas, ha sido reconocido con el Premio Iris 2020? Seguramente a raíz de todo este trabajo, de todo este esfuerzo profesional que has hecho para transmitir estos cambios y estas variables que se ha dado con las nuevas tecnologías, ¿no? Pues seguramente yo creo que lo que han valorado es poder hacer un formato que representa la historia de televisión y Ajá, que sea cercano a todos los públicos. Es decir, que nuestro programa ahora mismo se ha estado emitiendo, ahora ya hemos dejado de emitir porque no tenemos más, pero se ha estado emitiendo en el prime time de una televisión, de ujú, televisión española, claro. compitiendo con grandes formatos que Ujú, valen un dineral ujú, y nosotros a base de archivo. Entonces, lo hemos hecho, he cogido varios axiomas. Primero que fuera tipo zapping, sí, para que fuera a través de impactos visuales. ajá, Cada 15 o 20 segundos tienes un impacto visual diferente de una época, de un momento, de una canción. Eso es muy importante. Y aparte de eso, luego tenemos una locución divertida que lo que ujú, hace es introducirte en otras épocas de una forma amable. sí. Es decir, dejando un poco esa locución histórica para pasar a una locución que sea cercana, que pueda conectar contigo y con lo que has vivido tú. Aparte de eso, luego lo complementamos con unos faldones o rótulos informativos en la parte inferior de la pantalla donde el que quiera un poquito más de información, el que quiera una anécdota o el que quiera un chascarrillo también lo tiene. Y ese compendio de que en una hora o en 30 minutos, que son los formatos que hemos hecho ahora para el Access Prime Time, en 30 minutos tengas resumido un tema a través de a lo mejor imágenes que vienen de 700 o de 600 documentos diferentes, Ujú, creo que haya estado el éxito para que la Academia de la Televisión en España, sí, que es la que forman los académicos de ajá, televisión en España, nos sí. haya reconocido con este premio como mejor programa, no mejor programa de entretenimiento, sino mejor programa en general del año 2020 que se ha entregado ahora a principios del año 22 por tema de pandemia. Claro. Santos, que es un hombre productor, generador justamente de temas creativos como el que has demostrado plasmar en estos últimos tiempos, ¿se siente el hombre, el periodista, el coordinador, el recopilador de esa parte de la historia, no solamente española, europea, sino a nivel internacional, consciente de que estos cambios que viene produciendo lo que es la tecnología a través de los medios de comunicación logran una apertura intelectual en el ser humano como para clarificar todas estas cosas que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Claro, En algunos aspectos críticos para algunos países y más teniendo en cuenta toda esta fluctuación, ¿viste? De las cuestiones internacionales que se van dando y que van haciendo mella dentro del propio ser humano. yo creo que sí. Y es más, la historia hay que contemplarla Ujú. y si es de una forma amena mejor para no repetir errores, para poder coger lo que más nos guste, perdón por lo de coger, que sé que, Está que en bien, España sí, lo sí, sí, decimos se muy a entiende, menudo, sí. pero que tiene Ujú. otros significados, Ujú. para poder seleccionar lo que realmente nos ha hecho avanzar y desechar lo que nos ha hecho involucionar como personas. Ajá. Entonces, claro, en esa ventana que tienes tú en la televisión, estás contemplando lo que han hecho tus padres, lo que han hecho tus abuelos. Igual que cuando te educan, luego tú ya seleccionas lo que quieres transmitir a tus hijos. Ujú. Pues en la historia, que yo soy fan además de los documentales, lo único que hemos hecho ha sido presentarla
la televisiva de una forma amable. Pero a fin de cuentas, la esencia de la televisión está ahí. Está ahí. Las entrevistas que se hacían, el lenguaje que había, que ahora Claro. afortunadamente el lenguaje ha variado. Claro, cambió Pero totalmente, antiguamente, pues ¿no? Ujú. claro, Ahora, el lenguaje. vos como documentalista que estuviste investigando y que tuviste un trabajo de campo seguramente muy profundo, ¿pudiste de alguna manera recopilar esos cambios que hay dentro del mundo de la comunicación, del periodismo, los comunicadores sociales que se prestan al juego acompañando procesos inadecuados para los seres humanos en distintos países del mundo que de alguna manera Perfectamente. muchas veces llevan al deterioro justamente de la sociedad, justamente por los conflictos sociales, económicos o por la especulación que viene generando la economía y la política que se complotan para justamente atentar contra las cosas básicas humanitarias? Hombre, perfectamente. Es decir, he visto, con la perspectiva del tiempo, he Ujú. visto los comunicadores y los periodistas Ajá, que realmente había un trasfondo en ellos en el cual querían concienciar a la sociedad y los que iban directamente simplemente a potenciar su imagen. Eso se claro. ha visto claramente. Y Ujú. entonces, a la hora de hacer especiales o a la hora de hacer documentos más concretos, siempre procuramos dar protagonismo a los que realmente creemos que han aportado. Hay un Ujú. gran comunicador que hemos tenido en España, que desgraciadamente falleció, que se llama José María Íñigo. Ajá. José María Íñigo era una persona que tenía el mayor don que puede tener un entrevistador, que es saber escuchar y tener las ideas claras como complemento de lo que quiere escuchar del entrevistado. Y además podía hacer una entrevista en inglés traduciendo simultáneamente, sabiendo cortar, teniendo el tiempo para cortar al invitado cada poco para que no se hiciera espesa esa entrevista. Claro. Y son Ujú. muchos dones para una persona. Y que tan pronto entrevistaba a un Charlton Heston, a un Alain Delon, como a Uri Geller en su momento cuando llegó a España. Entonces, tiene un gran mérito el poder entrevistar a una persona que viene de un campo o de otro y saber qué es lo que quieres tú de él. Pero luego, es decir, podía entrevistar a Vargas Llosa en un programa de prime time. Claro. Ahí está la diferencia. Ahora es algo impensable. Ujú. Bueno, hace poco lo hizo María Casado en Las Tres Puertas, lo cual se lo agradecemos. Pero ahora mismo tener a personas de hondo calado intelectual en un horario de máxima audiencia en televisión es algo prácticamente irrealizable para cadenas que aspiran a una audiencia determinada. Claro. Antiguamente, Mercedes Milá tenía premios Nobel, tenía a pensadores, tenía a actores de talla y hacía entrevistas que duraban 15 o 20 minutos sin despeinarse. Lo complementaba Tremendo. con actuaciones musicales, algo que Claro. también ha desaparecido en la televisión hoy en día, Raro por lo eso, menos ¿no? en Sí, España. sí, porque de alguna manera eso distendía justamente el diálogo entre el Claro, entrevistado y el entrevistador y le permitía sí, sí, sí. fluctuar con diferentes temas. ¿Vos crees que eso se va dando producto de la operatoria mercenaria, amarillista que tienen algunos grupos corporativos porque intentan introducir algún sistema comunicacional para diferenciarse justamente por la gran problemática y la crisis mundial que tenemos en estos tiempos? Sé por dónde vas. Yo creo que, al margen de lo que tú dices, que puede ser verdad y que Ujú. puede que obedezca a esos parámetros, Sí. también es simplemente un interés meramente, diríamos, especulativo Ahí está, y claro. comercial. Y Ujú. comercial. Ajá. Es decir, tú tienes una televisión como si tú tienes una churrería. Entonces, si ves que en esa churrería tienes que vender churros de peor calidad para Ujú. sacar mayor beneficio y que además te los compran porque son más baratos, pues es lo que vas a hacer. Pues en la televisión ahora lo que se vende son churros. Ujú. Churros de baja calidad en muchos momentos porque la gente se piensa, algunos directivos, que lo que quiere es conectar la televisión simplemente para borrar el disco duro, no pensar en nada y ver determinados conflictos, bajas pasiones, instintos primarios, que Ajá. la gente, incluso teniendo una repercusión mediática, tienen problemas y los Ujú. cuentan y los difunden, peleas familiares, y a eso vamos. Y aquí en televisión española, perdón, en la televisión en España, que es diferente a lo Sí. que estoy diciendo, Ujú. hay ciertos programas que son telerrealidad, que algunos tienen pues efecto documental, pero la mayor parte de ellos lo que van es a vender las miserias. Ujú.
Eso es lo que vende, Y, eso es y, lo y que el, aparentemente claro, consume, ¿no? Gran parte de la comunidad claro que se internacional consume. y más la de habla hispana, ¿no? O sea, ¿vos crees que se les ha taladrado el cerebro de tal manera que a través de los grupos corporativos justamente intentan bajar un lineamiento para favorecer los sistemas políticos que han generado una alta corrupción y que de alguna manera intentan tener una viabilidad a través justamente de estas cadenas y de estos medios de comunicación que muchas veces son cómplices de estas cuestiones justamente que tienen que ver mucho con los temas de corrupción que estamos viviendo en estos tiempos? Claro, es que ahí vamos a otro tema todavía más profundo Ujú. y es la orientación política. Claro. Ujú. Es decir, que se supone que en un axioma de un buen periodista es que tengas una imparcialidad, una neutralidad, que tú cuentes las noticias tal cual. Es, Dentro claro. de un Ujú. manual, dentro de un manual de estilo, eso está Ujú. claro, tienes un manual de estilo que está Sí. marcado o una línea editorial, Ujú. pero la línea editorial nunca tiene que ser sinónimo de manipulación. Ahí está. Si pones línea editorial y manipulación, algo está fallando. ¿Por qué Y es crees que se da cierto, eso justamente? Vos hablas de manipulación, que es algo que lo vemos con mucha frecuencia actualmente en los principales grupos corporativos, que bueno, por cuestiones de intereses creados hay, evidentemente se prestan a este juego. ¿Cuál es el papel de nosotros, los comunicadores sociales, los periodistas independientes, los pocos que quedamos realmente? Porque vos perfectamente sabés que muchos están de alguna manera coaptados o presionados para bajar un lineamiento que genere beneficio para las corporaciones y muchas veces ocultando la información, no transparentando la data tal cual es, y a veces a nosotros nos resulta también bastante difícil porque hay una falta de acompañamiento de gran parte de la comunidad, de la población, del oyente, del televidente, de poder comprender esto que decimos y hacemos. es muy complicado y luego entra en juego algo de lo que podemos hablar, Pedro, también, que es la autocensura. La autocensura es lo que indirectamente se le mete al periodista para que él corte el flujo de información, Ajá, pensando que si no, no va a poder progresar en su profesión. ajá, Que eso es una línea muy sí, sutil, pero a veces muy difusa, para que el propio periodista entre en el juego. ujú, Y ya te digo que yo llevo muchos años trabajando en entes públicos ajá, y el tanto por ciento muy importante de periodistas tienen las ideas claras y saben el camino cuál puede ser. Pero ujú, ese camino, también te digo que muchas veces es bastante más tortuoso del que tiene una orientación política ajá, y incluso se vanagloria de ella, lo que es más triste todavía. ajá. Hablamos, Yo he oído hablamos alguna hablamos en vez, este caso de lo que vos planteás del periodista militante tal vez, ¿no? El que se claro, plega claro, a un ese que proceso dice, político por conveniencia o por los sobres que recibe por arriba o claro, debajo de la mesa, ¿no? porque estar a su vera le va a significar a lo mejor estar en el gabinete de prensa o el Claro. jefe de prensa, o cuando he oído alguna vez esta frase, afortunadamente pocas porque se me Sí. revuelve el estómago, o Ujú. Claro. Cuando vengan los míos, tener un carguito o tener una ocupación Ahí está. o que le Ujú. den un plus o que le den un despacho. Ajá. Eso es lo más triste y lo más miserable de nuestra Claro. profesión. Ujú. Hemos visto en Pero, los sin últimos embargo, tiempos muchas personas que han actuado, la ¿no? corrupción De esa afecta, manera. es decir, a todas las profesiones. Ujú. Ahora, Afecta, afecta. sí, esto que vos decís es muy interesante, ¿no? Porque es esa permeabilidad para avalar hechos de corrupción, justamente por parte de varios comunicadores sociales, periodistas u operadores, justamente que se plegan a este sistema perverso que tiene la comunicación de estos tiempos, también demuestra las miserias, ¿no? De dentro de nuestra Sí, sí. No, profesión y pero ¿sabes dentro lo de que muchos de pasa? nuestros propios colegas, ¿no? Sí, pero te digo una cosa, Pedro, voy A más ver. allá. Es Ujú. que no hay nada peor que autoconvencerse. Es que muchos de ellos están autoconvenciéndose Claro, todos los días o se sí. han ya autoconvencido, se han autolavado el cerebro para pensar que lo que están haciendo, lo que están diciendo y lo que Ujú. están transmitiendo es lo correcto, porque realmente es que el mundo es así, la vida Ajá. es así, la información es así, ¿La pero en sociedad el trasfondo de percibe ellos, eso? ¿La sociedad vos crees que lo ve tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo? O sea, hablamos de los países de habla hispana, ¿no? Donde realmente hay una confusión realmente tremenda en estos tiempos por el tipo de información que se baja y la complicidad justamente que hay en la manipulación de esa información. No todos tal vez pueden hacer o decir lo que estamos haciendo vos y yo en este momento porque es hay una cierto, es cierto. autocensura, ¿no? Pero ¿hay Sí, permeabilidad como para transmitir realmente las cosas como deben ser en estos tiempos? pues ya sabemos que en muchos países
la libertad de prensa No es una existe. quimera. Y Claro. en otros países se dice que hay, pero realmente, hurgando un poquito, pues no la hay tanta. Ujú. En parte por lo que hemos dicho antes, por la autocensura de muchos periodistas, o muchos no, algunos, Sí. y manzanas podridas hay en todas partes, y de otros que tienen una connivencia pensando o que se han autoconvencido de que realmente esa es la información válida Ujú. y han olvidado cuáles fueron los parámetros con los que fueron a la facultad o con los que aprendieron periodismo. Ujú. Vos has transitado en una cadena interesante como lo es la radio y televisión española, pero tenemos otros casos muy concretos como lo son la BBC, la radio y televisión italiana, otras cadenas internacionales que a veces no tienen, digamos, una apertura dentro de los sistemas democráticos como para bajar la información adecuada y clarificar justamente esa data o esa información que a veces es manipulada justamente por algunos instrumentos del gobierno o de las presiones económicas. ¿Crees que eso se ha incrementado en estos tiempos, que justamente esos grupos del Estado y muchos privados, muchas corporaciones, bueno, se da en el caso de España, se da en el caso de Francia, de Gran Bretaña, Estados Unidos y muchos de los principales países de Latinoamérica, donde hay una coacción justamente para tener una determinada orientación de la comunicación? ¿Crees que eso cada vez se complica un poco más o que hay intención de generar una apertura como para clarificar la información y que llegue al ciudadano de una manera más transparente? Bueno, mira, yo no, sinceramente, eh, ignoro si hay una apertura o no. Lo que pasa es que Ujú. ahora el tema con este mundo de la globalización es más complicado porque las fake news están a la orden del Claro, día. Hay que también. Ujú. cotejar la información muy bien Ujú. y te puedes dejar llevar por un titular y entrar en el juego de determinados partidos políticos, de determinadas opciones sociales, de determinadas corporaciones. Puedes entrar al juego fácilmente. Por eso te digo que yo creo que ahora los peligros son mayores que antes. Yo Ajá. no sé si hay más o menos corrupción que antes, yo no sé si hay más manzanas podridas dentro de nuestra profesión que antes, yo he visto unas cuantas y espero no ver muchas más. Ajá. Yo cada vez que, te lo digo en serio, Pedro, Sí. cada Ujú. vez que veo una información y se supone presuntamente, aunque la presunción de inocencia siempre hay que darla, que alguien o escuchamos que en alguna televisión algún periodista ha cobrado lo que se llama una mordida, Ajá. Una coima, sí, me tradicionalmente. entran Ujú. ganas de vomitar, me Ajá. entran ganas de vomitar. Ujú. O sea, ¿de qué nos vale a los demás o al 90% del periodismo intentar hacer las cosas como realmente y éticamente lo vemos si hay un 10% que por coger la escalera de subida mecánica o por coger el camino más corto o Sí. por sentarse al lado de determinadas orientaciones políticas, tiran todo el trabajo por la borda? Y Claro. encima, ¿sabes lo que pasa? Y te lo digo en serio, Pedro, A ver. que estando en una corporación como Radio Televisión Española, Ujú. o también he estado en Onda Madrid, que es la televisión de la Comunidad de Madrid, y en Ujú. Telemadrid, yo he estado mucho tiempo en organismos que Ujú. dependen Del pues, de Estado, claro, organismos sí. oficiales, Sí, que sí. somos Ujú. como medio funcionarios. Ujú. Entonces, tenemos mucha más responsabilidad, porque nos pagan todos los contribuyentes, mucha más Ahí está. responsabilidad. Y porque cada vez que un periodista ensucia nuestro nombre, o Ujú. un profesional ensucia nuestro nombre, ensucia el de todos. Exactamente. En los procesos democráticos, estimado Pedro, uno ha visto todo esto que estamos hablando, que realmente deterioran la imagen justamente del comunicador social, de aquel hombre o mujer que quiere plasmar una información clara, precisa, como para que la gente, como habitualmente lo decimos, reciba la información y saque sus propias conclusiones. De alguna manera, los sistemas democráticos están fallando, vos crees, porque no hay permeabilidad, no hay transparencia y generalmente en justamente los cargos principales de los medios estatales llegan a acceder a los principales cargos funcionarios que son del mismo grupo político del momento. ¿Eso Claro, claro. deteriora la, digamos, posibilidad de tener un medio democrático que habilite justamente a que haya un consenso pluralista en los medios de comunicación? Claro, en eso entramos en que si uno no quiere, dos no pueden. Entonces, a la hora de entrar en un consenso, claro, son muy complicados. Es un pacto Claro. en el cual eh, también se pervierte en el momento que cada uno de los partidos políticos quiere que entren periodistas que creen que pueden serle
entre comillas, más o Favorable. menos afín. Claro. Y ahí está el peligro, ahí está el auténtico peligro. Ujú. Se tenía que elegir periodistas no que sean más o menos afines o que no vayan a tirar muchas piedras hacia mi lado, sino periodistas que se vean que tengan una imparcialidad Ajá. y que si ven un caso que es digno de información, lo transmitan, sea de la orientación política que sea. Y si tienen que escarbar o hacer periodismo de Lo investigación hagan, ¿no? en un Ujú. Con sentido claridad. o en Ujú. otro, lo hagan Ujú. y lleguen hasta las últimas consecuencias. Entonces, claro, la democracia en sí puede que sea el mejor de los sistemas posible, pero la puesta en práctica de la democracia es tan complicada en tanto en cuanto haya seres humanos que pongan la mano para recibir dinero de una forma fraudulenta. Ese es otro tema realmente que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos, ¿no? Porque varias cadenas justamente han sido contaminadas de esa manera. Teniendo justamente gobiernos democráticos, como yo te comentaba, uno ve con mucha pena lo que pasa habitualmente en los entornos en los cuales nos movemos. ¿A vos te ha sorprendido algo puntualmente en estos últimos tiempos, justamente relacionado con esto que estamos hablando? O sea, esa falta de respeto, de ética, una palabra que realmente ya no se tiene muy en cuenta, ¿no? La ética, la Claro. responsabilidad, ¿no? Se nota de que realmente cada vez eso es más permeable, que no hay, digamos, un respeto mutuo para de alguna manera favorecer y fortalecer las instituciones democráticas cuando desde los mismos medios de comunicación se atenta contra eso. Yo creo que en este sentido estamos en una lucha de fuerzas, o por lo Ujú. menos eso es lo que palpo, ¿no? Una Ajá. lucha de fuerzas que a veces es desigual. Eh, en cada televisión, quizá la persona responsable de informativos te podía hablar de una forma diferente, ¿no? Ujú. Porque además entramos en otro terreno, que es el terreno de las redes sociales y la repercusión de la También, información que damos. claro. Ahora mismo, una persona que da una información, imagínate Ujú. un periodista Sí. que realmente está convencido de que esa información es la correcta y Ujú. que cómo la está presentando de una forma aséptica, una forma real, con datos, es lo correcto. Ujú. Y esa información llega a redes sociales como Twitter, que es una cantera de haters. Sí. ¿Tú Ujú. sabes la cantidad de insultos que puede recibir por Tremendo, minuto sí, sí, por sí, decir una totalmente, sí. información que esa Ujú. persona cree real? Ujú. Tú sabes, Ha pasado y lo hemos vivido todos, ¿no? De alguna claro, manera. Pero claro, también te claro. encontrás, Pedro, con lo que pasa justamente con parte de estos sistemas en las redes sociales, por ejemplo el caso de YouTube, que de pronto inhabilita o prohíbe información o comentarios independientes pluralistas que tratan de generar claridad. O sea, de pronto hay plataformas Claro, como esta de YouTube sí, sí. que si vos tocas algún tema que es sensible para determinados intereses, directamente te censuran, ¿no? O sea que hay una doble intencionalidad en esto de lo que es la pluralidad informativa, con excepción de algunas otras redes que están apareciendo ahora que permiten justamente emitir con transparencia y con claridad y no ser censurados. También hay una precensura de parte de algunos de los sectores de las nuevas redes sociales, de esta tecnología que supuestamente vino para brindarnos democráticamente una pluralidad informativa, ¿no? Es que por una parte hay esa pluralidad informativa y está claro que todo el mundo que tenga algo que decir o Ujú. algo que comunicar lo puede, pero hay personas que se refugian en el anonimato para trasladar informaciones que Claro, no bueno, son reales, para es otra intoxicar. cosa, claro, eso es otra cosa Es porque la diferencia. es contaminar e intoxicar, pero cuando vos a través de un medio o de un profesional con nombre y apellido estás generando una información o una data o una investigación, no debería Sí, ser censurado. O sea, el que lo quiera no debería ser escuchar, que lo censurado. escuche y cada uno interpreta a su manera o a su forma si está o no de acuerdo con esa información o esa investigación que genera justamente ese profesional, ¿no? De acuerdo, y si es algo punible, ya llegará la justicia Lógico. para, Ujú. para tomar medidas o alguien se Ujú. siente ofendido por esa Ahí está. información que tú estás aportando con pruebas, Ujú. por supuesto, pues si alguien no está de acuerdo, ahí tiene la legalidad para ponerla a su alcance también. Yo creo que no se puede censurar a priori, es que no se tiene que censurar a priori. Ujú. Y sí es cierto que sí, lo que estábamos hablando antes, hay por parte de algunos profesionales una autocensura Ujú. y luego hay una censura general sobre determinados temas. Ujú. Afortunadamente, también hay que decir que en España ese tipo de censura, quiero pensar que ha ido a menos y la democracia ahí ha ganado bastante.
Hoy mismo hay un escándalo en nuestro país que afecta a un partido político. Ajá, Un escándalo en el cual hay una confrontación de facciones sí. brutal. Ujú, Y yo creo que se está transmitiendo tal cual está pasando. ujú. Y ya cada uno que vea o que interprete, pues si uno tiene razón, si no tiene razón, si es un movimiento para mover o para quitar a alguien o no. Pero la información se está transmitiendo tal cual. Otra cosa, otra cosa es que esa información se pueda hacer de forma torticera o se pueda sacar una declaración fuera de contexto para aparentar que ha dicho otra cosa. Eso también pasa mucho. Claro. Ujú. Hemos Es decir, visto, tú vos como hacías... comunicador Sí. o yo como comunicador te pueden Ujú, coger un fragmento sacado de contexto ujú. y puede parecer que dices lo contrario. Y eso Claro. también se utiliza mucho Ujú, para menospreciar, ujú. para difamar. También se utiliza mucho. Claro, son las tradicionales operaciones, ¿no? De alguna manera con actitudes amaricistas o mercenarios para tergiversar la realidad de lo que tal Claro, vez un comunicador social quiere de alguna manera difundir o presentar a la sociedad como para que interprete lo que está pasando, porque también hay una confusión generada, como vos decías bien hace un ratito, con el tema de la fake news o el aprovechamiento de algunos sí, supuestos líderes o funcionarios o personajes de la política que manipulan todas estas cuestiones para sacar provecho de la situación o quedar fuera de hechos comprometedores, como se ha visto en los últimos tiempos, cierto. ¿no? O sea, claro, muchos O, funcionarios que actúan de manera sí, corrupta cuando están en los cierto. organismos del Estado y después quieren liberarse de ellos tratando de acallar las voces de algunos periodistas o comunicadores sociales que le están diciendo, bueno, mire que usted hizo tal cosa, usted tiene tal Claro. antecedente, usted no ha actuado de una manera coherente y ética ante la sociedad. Entonces ahí es O donde vienen grupos de también las comunicación, cuestiones complejas, ¿no? como, como tú decías, Pedro, o grupos de comunicación privados Claro. que Ujú. ocultan parte de la información porque no les favorece o que Exacto. difunden Ujú. de forma torticera la otra parte de la información. Ahí está. Y a eso es lo que vamos. Lo que no podemos estar es tan polarizados. La información es la que es. Ujú. Es la que es con tu línea editorial, pero no puede parecer blanco en una cadena de televisión y negro en otra, una cadena de radio Claro. blanco y en Ujú. otra negro. Lo Es que que no pasa puede que parecer. también, de alguna manera, Pedro, muchos de los sectores políticos se han apoderado de los medios de comunicación. Entonces eso va deteriorando también la calidad de la independencia y de la pluralidad informativa. Si vos tenés Está claro. exfuncionarios o políticos o líderes regionales que se van, digamos, metiendo y siendo poderosos en los medios de comunicación, como que se va perdiendo esa transparencia. Tal vez en un futuro no tan Sí, lejano, desde los propios organismos del Estado, desde los congresos de la nación, los representantes del pueblo tendrán que ver cómo empiezan a trabajar y hacer, digamos, una limpieza de ese tema para transparentar la información, porque si ellos no dan el ejemplo, ¿qué se puede claro. esperar lamentablemente de lo que acontece alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo, en Pero, Latinoamérica, países como la Argentina tiene un medio, una estructura estatal tremenda, como lo es el Canal 7, el canal que tiene la mayor cobertura a nivel nacional, que está totalmente desaprovechado. Y aparte te generan un canal de la Cámara de Diputados y un canal del Senado, innecesariamente, generando un gasto mayor y no dando transparencia justamente a la comunicación. Todas estas atrocidades que se dan en el área iberoamericana realmente llaman poderosamente la atención porque terminan también desprestigiando a los propios funcionarios y a los propios políticos, porque viste que estamos viendo realmente una falencia de la cuestión de la falta de moralidad y de la ética justamente de aquellos que tienen que generar una transparencia para las instituciones democráticas, ¿no? lo cierto, ¿sabes lo que pasa? Que además, ahondando en lo que has dicho tú, es muy difícil meter mano o cortar ese melón. ¿Por qué? Porque en el caso de las privadas se alimentan de la publicidad. ¿Quién está detrás de Claro. la publicidad? Las grandes compañías, las grandes industrias, que también tienen sus preferencias. Ujú. Está claro. Si quieren que metan publicidad en tu televisión, eh, es que hay muchas formas de que se generen ingresos. Muchas formas de que se generen ingresos. Ujú. Entonces ya no hablamos solamente de las televisiones públicas que tenemos, nuestro cometido es informar, formar y entretener. Esos son los tres axiomas de la televisión pública. Ajá. El entretenimiento es básico. Y si ya informas y ya formas y das entretenimiento a la vez, sin que la información se vea desvirtuada, mucho mejor.
mucho mejor. Es decir, tú puedes hacer un programa de música clásica que sea entretenido, tú puedes Claro. hacer un programa de cultura que sea entretenido, Ujú. tú puedes hacer un programa que hemos hecho en Televisión Española de ópera que sea entretenido. Se pueden hacerlas, se puede hacer la información. No tiene por qué ser una cosa que al espectador le parezca un tostón, un sopor, Ujú. sino se puede hacer eso. Pero lo que te digo, que igual que en la televisión pública hay que mirar quién mete la mano y cortar esa mano, de una forma figurada, por supuesto, Ujú. y sanear y quitar los gusanos que tenemos en la Sí. manzana. Ujú. En la privada es mucho más complicado porque Sí. en la privada se están jugando los cuartos. Claro. Ujú. Y el que pone los cuartos quizá tenga sus inclinaciones, Claro. Y quizá tenga presiona, sus inclinaciones. y también lo que se da, puede presionar para que tenga un lineamiento Exactamente, editorial determinado, exactamente. ¿no? Condicionar a eso, ¿qué es lo que pasa? O sea, por lo menos lo que vemos en los principales países de Latinoamérica, que eso se ha dado increciendo y que realmente ha generado también una debacle de la calidad de la información. O sea, están de un lado y de otro, o sea, no hay un término medio, ¿no? Eso es lo más complejo de todo. Cierto, cierto. Es que yo la verdad es que desconozco cómo está el tema actualmente en esos países, Ujú. pero supongo que tendrá los mismos problemas que podemos tener en el nuestro, Seguramente. en Ujú. algunos casos Ujú. peores, depende de la calidad también de la democracia, Ujú. depende de la calidad y de también cómo se haya trasladado esa democracia a los medios de comunicación. Ujú. Entonces, pero ya te digo que es un programa muy complejo porque hay muchos intereses creados, muchísimos, Seguro. Los pueblos muchísimos, están tomando muchísimos. conciencia de esto. Hemos visto lo que ha pasado hace poco tiempo en tu propia patria, en España, lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Alemania, lo que está pasando en Canadá, en Austria. O sea, hay un movimiento de concientización de los pueblos, de las sociedades, como para exigirle justamente a nosotros, los comunicadores sociales, los periodistas, que bajemos con mayor claridad la información, esa que se oculta habitualmente en las principales cadenas de los medios de comunicación o con este sistema especulativo que hay justamente en la clarificación de la información y la data que llega? Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahora mismo, con todo el tema de la pandemia que seguimos Sí. sufriendo, Ujú. las personas han podido tener un acceso más continuado, por desgracia, porque hemos perdido las relaciones Que sociales ahí está, y nos claro. hemos metido más en el mundo virtual, nos hemos Sí. metido más en el mundo Ujú. Ujú. de la información cultural, de la información política, de la información de todo tipo, ¿no? Sí. Y Ujú. entonces me gustaría pensar que hay ese afán de tener una información veraz, Ujú. pero hay otras personas que simplemente lo ven como un juego y en ese juego pervierte la información real y Ajá. se confunde todo un poco. Yo creo que el buen profesional, la persona que tiene un camino recto o que cree que realmente lo que hace es lo correcto, no que se ha creado su historia mental para decir que es lo correcto, sino que piensa que es lo correcto, creo Ujú. que ese profesional, y tenemos algunos ejemplos en España, son valorados. Y creo que esos profesionales a nivel internacional también son valorados. ¿Crees vos que de alguna manera se empezó a robotizar y se deshumanizó la comunicación debido justamente a este encierro que hemos sufrido en los últimos años, que realmente eso también condicionó lo que es la apertura y la continuidad de una información transparente, Pedro? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que creo que se ha multiplicado tanto la información Ujú. que ahora mismo hay que seleccionar más lo que es la paja del grano, Claro, también. Ujú. Ujú. porque hay mucha más paja y menos grano, Ujú. por poner un ejemplo claro. Entonces, es que tenemos tal aluvión de información a nivel global, porque antes, pues yo lo veo por los programas de los 70 de los 80 Claro, sabes que sí, al sí. principio Ujú. se recibía algo en un teletipo, ya está, y Sí. era eso, era Ujú. tal cual. El teletipo te llegaba, tú lo Sí, leías, lo interpretabas y ahí se quedaba claro. todo. Ujú. Ahora te llegan informaciones a través de Internet de Claro. diferentes medios de todos Fuentes los países diversas, del claro. mundo. Ujú. Y pueden ser, lo de la fake news siempre ha existido alguna información que no era real y que al final se cotejaba, incluso nos reíamos. Ujú. Ahora es que hay fake news que son muy graves, que afectan a personas, Ahí está, que claro. que Ujú. afectan a instituciones, Ujú. que incluso pueden menoscabar un país.
Se ha hablado mucho en tiempos de elecciones, en este país se ha hablado de que ha habido injerencias de otros países, que ha habido toxicidades para pervertir la información. Tú fíjate a qué nivel hablamos, ¿eh? A la hora de que haya unas elecciones. Y no se ha podido comprobar si es cierto o no. Unos dicen que sí, Claro. otros dicen que no. Ahí hay que investigar. Pero antes estaba todo mucho más claro, o parecía que lo teníamos más claro. Ahora hay que investigar mucho más para cotejar la información. Eso está claro. Claro. Nosotros recibimos en Televisión Española un curso de fake news y lo Ajá. estuvimos haciendo. Sí. Claro, donde nos decían cómo había que cotejar la información, pero aún así siempre hay un margen de error. Estás indefenso ante eso. Claro. ¿Crees Y que es? ese camino también es el que utilizan algunos, como hablábamos antes, algunos pseudo periodistas Claro. para meter su mensaje. Claro. Que ese mensaje seguramente es la voz de su amo. Son Y que esas su amo, operaciones tradicionales que vemos, que acontecen, ¿no? Y que por ahí la sociedad no llega a interpretarlas, ¿no? Está descuidada y bueno, entra justamente muchas veces en ese juego perverso, ¿no? Pero bueno, son las realidades claro, de es estos que tiempos. si nosotros no llegamos a discernir muchas veces, tú imagínate a alguien que entra y que ve que sale en Internet y dice, si sale en Sí. Internet será verdad. Si sale en Internet, si sale en Twitter y tiene 5.000 likes y 10.000 me gustas, esto tiene que ser cierto. Claro. Entonces, ¿cómo lo vas a poner en duda? Pero si me lo ha dicho este youtuber, si lo está diciendo este youtuber, que es como de la Exacto. familia, que come conmigo todas las noches, este youtuber, ¿cómo no va a ser Exacto. cierto? O este influencer. Este Se influencer perdió, de alguna manera se perdió la coherencia y el raciocinio de gran parte de la se sociedad que perdió. evidentemente, claro, habilita a que estas cosas sucedan justamente por la falta de cultura, la falta de educación y la falta de poder separar, como quien dice, la paja del trigo, ¿no? Lamentablemente quedó todo en la misma coctelera. Quedó todo lo mismo. Y voy Claro. más allá, Pedro, voy más allá. Y Ujú. es que ahora mismo, con la cultura de lo políticamente correcto, Sí, se está utilizando como arma para censurar. ahí está. Que eso es lo más grave de todo también, ¿no? Mira, yo recogí una entrevista y te pongo un ejemplo muy Ujú. claro, ¿eh? Muy claro, que a lo mejor me puede producir un problema, pero no lo es. Ujú. En los años 80 entrevistaban, a mí me llamó mucha la atención, entrevistaban a Jordi Petit. Jordi Petit es el pionero en el movimiento LGTBI en Cataluña. Ajá. El pionero, Sí. Ujú. en los 80, cuando les escupían, cuando eso estaba mal visto, la homosexualidad y todo eso. Ujú. Y entonces él va a un programa que le entreviste una periodista. Sí. Y le hace una entrevista perfecta. Ajá. Le deja hablar, le deja que se exprese, no prejuzga, por supuesto no tiene ningún tipo de censura o no tiene ningún tipo de discriminación, Sí. porque en aquel entonces se discriminaba a la Claro. persona Sí, que, sí. que Ujú. tenía diferente orientación sexual, Ujú. que pensaba diferente a ti a lo que realmente nos imponían en ese momento. Y él dijo, y con mucho criterio, dijo, a mí no me importa que me llamen maricón, sino el cómo me lo dicen. Ujú. Ahora hay muchas personas que hacen humor y realmente no quieren ofender, simplemente quieren hacer un chiste. Claro. Pero las personas a través de las redes sociales lo interpretan como si estuvieran ofendiendo, Ahí está. Claro. Ujú. como si ellos estuvieran ofendiendo todo el rato. Ujú. En las redes sociales estás tú todo el rato ofendiendo, Claro. digas lo que digas, Ujú. porque siempre va a haber alguien que lo interprete de una forma perversa. Ujú. Y eso lo utilizan algunas personas para manipularte y que andes por el camino. Ahí está. Ujú. O sea que es tremendo. Pero Sí, bueno, sí, hay que sí, sí. seguir adelante, ¿no? Son cosas que se dan y que bueno, uno tiene que empezar a verlo con mayor claridad. Pedro, me encantó realmente esta charla, seguramente en otra oportunidad vamos a seguir tocando otros temas, pero esto ha sido muy interesante como para hacer un approach y ver un poco la realidad de lo que pasa justamente a nivel Sí, internacional en los medios de comunicación, en los cuales, bueno, nosotros también somos de alguna manera responsables y tenemos que investigarnos o evaluarnos, ¿no? A ver si estamos haciendo bien nuestro trabajo profesional y de qué manera podemos emprolijarlo para llevar mayor claridad a la sociedad internacional, ¿no? totalmente de acuerdo. Tenemos esa responsabilidad y te digo una cosa, que por más trabas o más piedras que pongan en el camino, que no sea obstáculo y nunca mejor dicho, para que ese camino, esa senda que hemos seguido, se tuerza, sino que siga de frente. Y ya a nuestra edad no vamos a cambiar, o sea que Seguro, es un poco así. Ujú. Te mando un gran un placer. abrazo, Pedro. Ha sido un placer Un igualmente y abrazo. estamos en contacto, ¿eh?
Y felicitaciones, felicitaciones también por este premio, este reconocimiento que tuviste del Iris 2021, 2020 sería, bueno, entregado hace poco, que realmente bien merecido está, y realmente que sigas trabajando para lograr otras distinciones en los próximos tiempos. A ti por tu programa, Pedro. Muchas gracias. Un gran abrazo, gracias. Pedro Santos, periodista europeo desde España, un poco dialogando en estas entrevistas especiales de Galáctica Internacional en todo el planeta Tierra, en habla hispana, en tu idioma, para saber y conocer lo que acontece en el planeta Tierra.